Bienvenidos y bienvenidas a otro video de actualidad penal, en el cual nos acompaña la doctora Romy Chan y el doctor Vladimir Padilla. En esta ocasión nos brindarán su opinión jurídico-penal sobre dos temas acontecidos en la semana. Por un lado, el jueves 8 de octubre, la primera sala penal de apelaciones revocó la detención preliminar contra Richard Cisneros, Miriam Morales, Karen Roca y entre otros, ordenando su liberación. Por otro lado, el viernes 9 de octubre, tras formalizarse la investigación preparatoria, la Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Richard Cisneros y otros 3 investigados. En base a ello, quisiéramos que nos dé su opinión acerca de la revocación de la detención preliminar y si esta tendría alguna implicancia en el proceso. Mira, Silvia, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la detención preliminar no es requisito de la prisión preventiva. Por esa razón es que el fiscal, al haber planteado su detención preliminar, la ha llevado hasta el tiempo máximo, o casi el tiempo máximo, y la sala le ha dicho que está mal otorgada, por eso la ha revocado. Por eso el fiscal, ya no contra todos, sino contra algunos, ha decidido pedir prisión preventiva y contra otros impedimentos de salir del país, contra otras medidas menos gravosas. Por esa razón es que, fíjate, si uno analiza ese sentido, la sala que ha tenido todos los documentos ha hecho una correcta evaluación. Ahora, la pregunta que podríamos hacer, Romy, es, esto nos lleva a pensar de que en efecto podíamos haber llevado un tema más adelante de una formalización de investigación preparatoria y no solo eso, sino más, una prisión preventiva, donde el primer elemento que hay en la prisión preventiva es la suficiencia probatoria o graves elementos de convicción que te vinculen con un delito. Y aquí, por ejemplo, sería interesante que Romy nos explique y cuáles son esos delitos que están implicando que el fiscal o persistiendo, ¿no? Claro, aquí en verdad hablamos de un delito bastante grave, como es el de colusión, que es un delito que además tiene el agravante de haber generado un perjuicio al Estado por los pagos que se hicieron efectivamente el señor Cisneros y que por eso tiene una pena que llega hasta los 15 años de cárcel, a lo que se suma el delito de colusión, que tiene una imputación que va hasta los 6 años de cárcel. Y claro, yo creo que esta lógica de seleccionar estos delitos, de empezar a jalar el hilo de la madeja por ese lado, por parte de la Fiscalía, es algo que ya hemos visto como parte de la estrategia que el Ministerio Público tiene para este tipo de casos que tienen cierta connotación política, ¿no? Hemos visto ya en varios casos anteriores que la Fiscalía suele primero presentar las detenciones preliminares por un plazo que puede ser de 7 a 10 días, que es el máximo, ¿no? Y en función a los elementos que recoge producto de estas detenciones preliminares contra las diferentes personas y las incautaciones que hace de manera paralela y eventualmente las colaboraciones eficaces que también hace por allí y que luego se materializan en ciertos pedidos o ciertas personas respecto a las que no se piden prisión preventiva, ¿no? Que es un indicio por ahí de la estrategia de la Fiscalía, ¿no? Esto pues nos muestra que la estrategia es la misma, ¿no? O sea, la lógica es la misma, es solicitar detención, conseguir información, formalizar la investigación preparatoria contra todas las personas, curiosamente, pero solamente contra algunas pidiendo la prisión preventiva. Y vamos a ver qué viene ahora entonces en el camino. Entiendo. Y ahora, respecto a la prisión preventiva, ¿cuáles deberían ser los factores que debe tomar en cuenta el juez para poder dictar esta medida? Para empezar, la libertad es uno de los derechos fundamentales que no, su ejercicio no es absoluto, pero justamente la restricción tiene que ser racional. En esa línea, el juez tiene que establecer con claridad, dentro de un contexto de pandemia, si justifica o no justifica que estas 4 personas que han venido laborando para el Estado, bien, mal o muy mal, merecen ser llevadas a la cárcel y sobre la base de qué. Hay 2 grandes presupuestos. Hay un aspecto de elementos y graves elementos de convicción, es decir, más allá de una mera conjetura, más allá de una mera sospecha, que el juez pueda apreciar que en efecto estas personas están vinculadas con un delito grave. Y lo segundo es que estemos hablando de un peligro procesal, es decir, que haya peligro de fuga o entorpecimiento. El primer punto, me gustaría que Romy lo desarrolle para volver luego, Romy, hablamos sobre el segundo punto, porque yo creo que es importante que la gente vea ahora, cuando veamos la prisión, que los supuestos alcances son diferentes y ahora es más bonito. ¿Por qué? En la detención el fiscal pide al juez y el juez se lo da. Ahora no. Ahora el fiscal lo ha pedido y va a haber un debate. Y va a ser público además.
Entonces, todos vamos a poder escuchar eso y ver si en efecto hay esos argumentos que el fiscal pide. Pero ahora veamos el primer presupuesto, que son eso lo que tú decías, elementos graves de convicción. Así es, o sea, ahora se va a tener que debatir sobre los diferentes elementos que la Fiscalía ha podido recabar en torno a la acreditación de, por ejemplo, la colusión. ¿Qué significa esto? Tiene que establecer elementos que muestren que el funcionario público, los funcionarios del Ministerio de Cultura, se pusieron de acuerdo con el señor Cisneros para contratarlo para realizar una labor dentro del ministerio, que de repente una labor que no tenía mucho sentido, una labor que no era necesaria de realizar, o una labor por la que se pagó un monto de dinero exorbitante respecto a lo que se hizo, o de repente una labor respecto a la que no se hizo nada, pero se cobró. Todo eso va a tener que ser debatido en el marco de este delito de colusión para demostrar que hubo una contratación que perjudicó al Estado. Se tendrá que recurrir a, por ejemplo, correos electrónicos, WhatsApps, audios, conversaciones entre el funcionario y el particular, y todo eso además en un contexto en el que también la Fiscalía está buscando incorporar a funcionarios de alto nivel del Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, los asesores cercanos al presidente de la República, que supuestamente habrían participado también de alguna manera intercediendo para favorecer al señor Cisneros, una persona de su entorno en principio, en su contratación, ¿no? Entonces, todos estos elementos que constituyen justamente el debate en torno al primer punto de la prisión preventiva van a tener que ser debatidos y, como muy bien lo explica Vladimir, de manera pública, lo que hace mucho más interesante el debate, ¿no? Y pasamos ahora al segundo elemento, ¿qué es lo que se viene ahí? Ahí Vladimir lo va a explicar mejor que yo. Claro, fíjate, solamente cuando haya superado este primer presupuesto y le ha generado cierta convicción al juez, pasamos al segundo elemento, porque si no le ha generado convicción de esto, el juez podría indicar y desestimar la prisión. El segundo elemento es el peligro procesal. El primer elemento es, hay elementos razonables para hablar que alguno de estos señores se va a fugar, y el segundo es, o es que van a obstaculizar. En mi opinión, no sé qué opina Romy, pero eso ya se discutió en cierta forma, con menor intensidad tal vez, en la detención preliminar, y la sala nos ha dicho que no. Entonces, yo creo que, en mi opinión, la Fiscalía tal vez debió haber ido con una medida menos gravosa, como lo ha hecho con otros, impedimento de salida del país, con presencia o restricciones. Porque, ¿crees que se justifica, Romy, el tema de la prisión aquí con estas 4 personas? Claro, lo que pasa es que yo creo que si lo miramos en términos de la estrategia que se ha venido desarrollando anteriormente en otros casos, yo creo que la única manera de tener algo que ofrecer para el tema de colaboraciones es contrastar el tema de la prisión preventiva versus una situación de libertad, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que motiva tal vez a la Fiscalía en este pedido de prisión preventiva versus esta extraña distinción que se hace respecto de otras personas, como por ejemplo la señorita Karen Roca, ¿no? Que curiosamente figura en todos los audios, en todos los audios públicos, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de una estrategia de la Fiscalía, pero sí coincido, ¿no?, en que el hecho de que la sala haya revocado la detención preliminar no es un avance o no es algo que convenga mucho a la teoría de la Fiscalía, ¿no? Porque ahora la Fiscalía va a tener que demostrar con mucha mayor exigencia, que es lo que se requiere en la prisión preventiva, que es una medida mucho más excepcional, ¿no?, que realmente existen todos los elementos. Y bueno, vamos a ver si consigue hacerlo en estas audiencias que van a ser públicas. Muchas gracias por su tiempo y por aclararnos estas dudas. Esto fue Actualidad Penal con la doctora Romy Chan y el doctor Vladimir Padilla. Gracias. Muchas gracias, Silvia. A ti, Silvia.